Muy bien, muy buenos días. Un domingo más delante del Señor. Cuando le digo buenos días, le pido que me respondan buenos días. Buenos días, profesor. No es. Estamos en Marcos, ¿cierto? Marcos 15 ya. Estamos en los últimos capítulos, en los últimos momentos de Marcos. Vemos que Marcos, alguien que escribe respecto de Jesús, recibe principalmente el relato de Pedro. ¿Recuerdan que Pedro tiene alto protagonismo en esta historia? Marcos fue el que le cuenta, Pedro fue el que le cuenta esta historia a Pedro. Y Marcos la pone, inspirado por el Señor, la pone por escrito para nuestro provecho, para nuestra guía. Vemos acá en este pasaje que Jesús se enfrenta a un segundo juicio. ¿Se recuerdan el primer juicio? El primer juicio muy ilegal, muy irregular, un juicio con testigos falsos, que era el juicio religioso ante sacerdotes, de los escribas y los ancianos de Jerusalén. Y vemos ahora que estos ancianos, a la rápida, dice, muy de mañana, a la rápida, hicieron una sesión del cuerpo de ancianos, del sacerdote, dijeron, vamos, entreguemos a Jesús pronto, no vaya a ser que no lo vayan a matar y maten a otra persona. O sea, estaba todo arreglado para entregar a Jesús, el Señor, el Rey. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo el principal sacerdote con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. O sea, esto ya estaba arreglado. Esto ya estaba, como diríamos por ahí, cocinado. El concilio que tuvieron, el acuerdo que tuvieron, no era para deliberar si estaba bien lo que estaba haciendo o no. No estaban deliberando al respecto, ellos tenían una misión: crucificar y matar al maestro. Entonces estos líderes religiosos llevan al poder político, al poder civil, lo llevan a Pilato. Y Pilato le hace una pregunta muy específica a Jesús. Le pregunta lo siguiente: ¿eres tú el rey de los judíos? Les pregunto, para si están atentos. ¿Cuál es la pregunta que hace Pilato a Jesús? Están atentos. La pura cara nomás que no están atentos, ¿cierto? Si están atentos, por favor avísenle a su cara para que yo sepa que están ahí, ¿ya? ¿Eres tú el rey de los judíos? Creo que se queda corto Pilato con la pregunta, ¿cierto? Porque sabemos que Jesús no solamente era el rey de los judíos, era el rey del universo. Es el rey del universo, lo decíamos delante en Salmos, ¿cierto? Es el rey del universo. Están delante del trono celestial, están delante del Creador, el Señor, el Rey, el Creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, y le pregunta lo siguiente: ¿eres tú el rey de los judíos, de un pueblo, de una nación? Se queda corto. Lamentablemente se queda corto. ¿Por qué decía esto? Porque de lo que le acusaban a Jesús era ese: oye, este se cree rey, por tanto está con el serrucho, está buscando ser rey y que ustedes no consiguieran, y después no consiguieran el reinado de Herodes. O sea, estaban diciendo, ¿sabes qué? Pilato, te conviene matarlo porque se está haciendo pasar por rey y está pidiendo que nadie le dé honra ni obediencia al rey romano. Eso era lo que estaban diciendo. Y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde de manera muy sabia: tú lo dices. O sea, no le dijo que es lo que tú dices nomás. Dice, asimismo tú lo estás diciendo. Rey de los judíos, pero además era el rey del universo. Pero los principales sacerdotes le acusaban mucho y seguían: oye, pero mira este rey, mira este Jesús. Y Pilato otra vez pregunta, diciendo:
nada respondes. Te acusan de muchas cosas, pero nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba Pilato? Porque estaban acusando a Jesús, estaban llevando a Jesús a la muerte. Y decía, y este hombre no responde nada. Y este hombre no es capaz de decir, ¿sabes qué? No es capaz de defenderse. Probablemente nosotros no hubiésemos reaccionado igual. O sea, así seguro no reaccionamos igual. ¿Le ha pasado alguna vez que usted está en la fila de algún lugar y de repente alguien pasa adelante? ¿Sí? Y uno dice, oye, amablemente, el Señor te bendiga. Dice, ¿qué os ha pasado? ¿Ah? Uno no le pregunta nada. Y la persona también amablemente dice, oh, es posible que pueda pasar delante de ti con este pequeño paquetito solamente. Y tú amablemente dices, pasa nomás. ¿Cierto? Pequeños detalles que hablan de que nosotros no actuamos igual. Cuando alguien pasa, entre comillas, por encima tuyo, así lo asumes tú, uno reacciona. ¿Cómo reacciona uno? Mal. En la fila, en el semáforo, en el estacionamiento, ¿vamos más cercano? En la casa. Reaccionamos mal. O sea, no estoy hablando algo que es desconocido para algunos de ustedes. Muchas veces llegamos a reaccionar mal. Pero vemos que el ejemplo de Jesús es diferente. Él no tenía ni una culpa. De lo que acusaba era completamente injusto, el juicio era ilegal, estaba arreglado. Y vemos que lo que pasa acá, que él enmudece, no dice absolutamente nada. Hablamos domingos pasados que uno diría, sí, hay que ser manso, pero no menses, ¿cierto? ¿Han escuchado ese proverbio? Ya, no es proverbio por si acaso. Por si acaso, porque la gente lo dice así como si fuera, sí, hay que ser manso, pero no menses. Pero Jesús fue completamente manso. Y estaba convencido de lo que tenía que hacer. Él tenía una misión. La misión de él era morir en rescate por muchos. En rescate por sus ovejitas, por su pueblo. Y la única forma posible era ir a la cruz. ¿Por qué? Porque alguien tiene y tenía que pagar por el pecado nuestro. El Señor no puede decir borrón y cuenta nuevas, aquí perdonazo para todos. No, sería completamente injusto. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar. ¿Y quién paga? Jesús dice, yo voy a pagar. Y la única forma que eso fuera era yendo a la cruz. ¿Y esto qué pasó? Que él enmudeció, estaba callado, ya había sido profetizado. 700 años antes, en el libro de Isaías. Ustedes pueden leer capítulo 53 y habla lo siguiente, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Después dice más adelante, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. O sea, Jesús sufrió, ¿cierto? Sufrió, pero tremenda aflicción. Aún no llegamos a la crucifixión, el próximo domingo lo vamos a ver. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Les pregunto, ¿se recuerdan de la historia de cómo los discípulos estaban lejos de Jesús? Habían arrancado de Jesús. De hecho, Pedro niega a Jesús 3 veces. Estaba escondido mirando lo que estaba pasando. Le preguntan, oye, ¿eres tú de ellos? No, yo no soy de ellos, yo ni siquiera conozco a Jesús. Ni siquiera sé de qué estaba hablando. Discípulo, yo no, imposible. Ciertamente,
dice el pasaje de Isaías, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Te explica todo. Isaías 53, 700 años antes te dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Habla acerca de quién es Dios y quién es Jesús, ¿cierto? El mayor conocimiento que debemos tener es saber quién es Dios. A veces pensamos que debemos saber de muchas cosas, y es verdad, intrúyase, sea culto, busque de lo que está pasando en el mundo, está muy, muy, muy bien. Pero hay algo que debemos saber. Hay una cosa que si no la sabemos, se desconecta todo lo demás, y lo demás pierde sentido. ¿Saben lo que es? Conocer a Dios. Y no solamente decir, sí, yo conozco que hay un Dios, sino conocer quién es Dios, su carácter, sus atributos, su voluntad, sus obras, su plan de redención. Es muy importante conocerlo. ¿Saben por qué? Porque eso tiene impacto directo en nuestras propias vidas. Al mirarlo a Él, sabemos también quiénes somos nosotros delante de Él. Pero a veces tenemos la idea de que hay un Dios solamente y minimizamos a Dios. ¿Saben cómo minimizamos a Dios? Cuando decimos, por ejemplo, sí, yo conozco que hay un Dios, respeto a Dios, el flaco de arriba, es mi amigo, sí, está bien, Dios es cercano, Dios es amigo, pero es Rey soberano. Jesús es nuestro Rey soberano. Y además dice lo siguiente, versículo 6, ahí está el contraste, habla de quién es Jesús, muestra su redención, cómo lo hace. Y después dice lo siguiente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas descarriadas, ¿cierto? ¿Qué es una oveja descarriada? Una oveja que está perdida y está escondida quizás por ahí, lejos del rebaño, lejos del buen pastor, expuesta a los ataques del que está queriendo robar a las ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Se dan cuenta? Condición humana. La condición humana es que cada cual se apartó por su camino. Les pregunto, volvamos a la historia de que Jesús es llevado a este concilio. Les pregunto, ¿quiénes se apartaron del camino? ¿Los discípulos? Todos corrieron. Se dispersaron cada uno por su lugar. Pedro, el que dijo que no te voy a negar nunca, jamás, hasta la muerte de Jesús, unos segundos después, minutos después, horas después, niega a Jesús 3 veces. Los sacerdotes, ¿qué estaban haciendo? Estaban incitando a que Jesús fuera a la cruz. Los reyes de esta tierra hicieron lo mismo. Todos se desviaron. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado por todos nosotros. Esta es la profecía de Isaías. 700 años antes. Y después dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Estaba profetizado. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Wow. O sea, esta ovejita obediente muere por las ovejas descarriadas. Y la única forma que había era ser trasquilado, enmudecer, no abrir su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación. Viene la pregunta, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pueden seguir leyendo el pasaje de Isaías 53. ¡Qué maravilloso! Entonces volvamos a Marcos. Entonces cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él no sabía realmente quién estaba frente de él. Era el rey del universo que había decidido, había sido enviado por el Padre, y en comunión con el Padre decidieron, este es el plan de redención, morir por mi pueblo, morir por el rescate de muchos, yendo a la cruz. Recuerden que Pedro estaba escondido, estaba mirando lo que estaba pasando. Estaba también llorando con amargura porque había abandonado al Señor, su Maestro. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaron un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso porque había cometido un homicidio en una revuelta. Alguien que había cometido homicidio, y la multitud quería que soltasen a Barrabás a cambio de Jesús el justo. Y Pilato preguntaba, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Porque lo que quería era eso. Su tendencia era decir, ¿sabes qué? Soltemos a Jesús. No ha hecho nada. Porque él sabía que por envidia, los principales sacerdotes estaban empujando a la gente para que fuera llevado a la cruz. ¿Quién es responsable acá? La multitud es muy responsable, ¿cierto? Porque gritaron, crucifícale. ¿Quieren que suelte a Barrabás? No, a Jesús, crucifícale. Pero además hay una responsabilidad. ¿Saben de quién es? De los líderes religiosos. Dice, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Entonces cuando Pilato preguntaba, ¿lo soltamos a él? Ya me imagino ya a esa tropa de sacerdotes diciendo, a Jesús, crucifícale, crucifícale. Y empezó el pueblo a decir, crucifícale, crucifícale, crucifícalo. ¿Qué pues querés que haga el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y este hombre, Pilato, finalmente hace nada. Por el temor al pueblo, hace nada. Y lo manda, y lo envía a la crucifixión. Lamentablemente. ¿Y saben lo que hicieron los demás? Los soldados le llevaron dentro del atrio a Jesús. Le vistieron de púrpura. Púrpura es el color de la realeza. ¿Usted cree que lo estaban reconociendo como rey? Lo estaban insultando. Era una ironía para ellos. Estaban burlándose de Jesús. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona. No corona de oro. Una corona de espinas. Se la pusieron y le decían un saludo, salve, rey de los judíos. Salve, rey de los judíos. El saludo de los reyes lo hacían para burlarse. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. ¿Se dan cuenta el panorama? Todos a una se pusieron de acuerdo y se descarriaron. Y Jesús mantenía su convicción: voy a morir en rescate por muchos. Voy a morir en rescate por muchos. Pedro vio toda esta imagen.
vio lo que estaba pasando. Seguramente en el momento iba entendiendo muchas cosas, pero lo había negado a Jesús. Y recordemos que ese Pedro, que fue alguien que negó a Jesús, Dios lo restaura. ¿Se recuerda? Jesús mismo va, se encuentra con él y lo restaura y le pregunta, ¿me amas, cierto? Y Pedro dice, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que esto? Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes todas las cosas. 3 veces le pregunta y restaura a Pedro. Y ese Pedro, días después, da un tremendo discurso. Libro de Hechos. El primer discurso de Pedro, donde se convierten más de 3.000 personas. Pentecostés, ¿se recuerda? Derramamiento del Espíritu Santo. Y en el primer sermón de Pedro, Pedro dice lo siguiente respecto de Jesús. Recuérdense, Pedro había negado a Jesús. Pedro vio lo que estaba pasando, pero fue restaurado. Y fíjense lo que llegó a decir de Jesús. Hechos 2, versículo 22. Lo pueden leer de antes, pero lean el 22 también. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos sabéis, a fíjense lo que dice acá, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, dice lo siguiente, ustedes lo entregaron, pero ¿saben qué? Esto él lo había decidido por sí mismo antes, porque es el rey soberano. Él no fue puesto en encrucijada. Él sabía lo que estaba pasando. Esto ya estaba determinado ni siquiera en Isaías, sino que estaba determinado en el consejo de Dios, en la eternidad. Por el determinado consejo de Dios. Pero ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Porque viene el final de la historia. De esta historia, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Habla de la resurrección, ¿cierto? Y después dice, y él era el que vendría a ser llamado rey, porque él ocupó el trono de David. Dice, varones hermanos, se puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, pero siendo profeta habló de esto respecto de Cristo. Y escuchemos esto, dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, la descendencia de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono que no tiene fin. Viéndolo antes, habló David de la resurrección de Cristo. Vemos que aquí Pedro habla de que el que estaba muriendo ahí era el rey del universo, rey de Israel. Y después dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tremenda verdad. Pero esta verdad no debe dejarnos indiferentes. Esta historia, que es historia de redención, no debe dejarnos indiferentes. ¿Sabe lo que pasó con la multitud que estaba escuchando? Al oír este mensaje, que es el mensaje más importante que tenemos que escuchar y que tenemos que obedecer y confiar, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Ante el mensaje de salvación que pasa habitualmente con nuestros oídos, la pregunta es, ¿qué haremos? Sabiendo que Dios es el Dios poderoso, sabiendo que nuestra condición es carne caída, tendiente al pecado, sabiendo que Jesús es nuestro buen Salvador, la pregunta es, ¿qué
haremos? Si nunca antes hemos rendido nuestra vida al Señor, la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué harás? ¿Qué haré? Y si has rendido tu vida al Señor, la pregunta es, ¿qué seguiré haciendo? ¿Qué seguiré haciendo? Y Pedro les dice, Pedro no lo hace desde de una plataforma moral diciendo, ustedes tienen que arrepentirse. Porque él sabía lo que era pecar delante del Señor. Y él sabía el perdón del Señor. Y él conocía la gracia del Señor. Le dijo, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Devolverse. Considerar profundamente nuestro pecado. Decir, Señor, no puedo nada sin ti, Señor. Perdona mi rebeldía, que me he escapado tanto tiempo de ti, como una oveja que se descarría, una oveja porfiada, pero tú me llamas tantas veces. Y Pedro nos dice con ternura y autoridad, arrepiéntese y bautícese, que significa sea introducido delante del pueblo del pacto y viva por él y para él. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con muchas otras palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Y sabes fue lo que pasó? La respuesta. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, lo que está enseñando acá Pedro, perseveraban en eso. Era el mensaje más importante que podían escuchar. Y eso guiaba a su comunión, en la comunión unos con otros. Partían el pan y en las oraciones. O sea, lo que estamos viendo acá, lo que vemos de la obra de redención, desde la eternidad hasta la eternidad, pero precisamente de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y resurrección, es el mensaje más importante que debemos escuchar. Y ante eso hay que dar una respuesta. No podemos quedar indiferentes. No podemos decir, sí, yo sé esa historia. Sí, interesante lo que tú dices. No, eso demanda en nuestros corazones reverencia. La pregunta es, ¿qué haremos? Pone todo en perspectiva. Cuando escuchamos un mensaje del Evangelio, pone todo en perspectiva. Las cosas deben cambiar de valor incluso. ¿Cómo miro las cosas? Y la consecuencia fue gente arrepentida, gente que se une a la congregación de los santos, gente que persevera en la enseñanza de los apóstoles, que están en comunión unos con otros, parten el pan y oran. Esa es la respuesta. Les pregunto, ¿el mensaje de salvación es tan importante para ti? Uno dice, sí. ¿Eso tiene una conexión con tu vida de comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Tiene conexión con la enseñanza de los apóstoles? ¿Tiene conexión con la comunión unos con otros? ¿Compartir el pan y las oraciones? A veces no tiene conexión. Dios es importante en mi vida. Ok. Eso tiene un fruto. Y ese fruto se da en decir, quiero vivir por ti y para ti. Quiero vivir en comunión con otros, tu iglesia. Quiero vivir disfrutando partir el pan. Quiero vivir disfrutando, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y quiero vivir perseverando en las oraciones. ¿Se recuerdan que hablamos de la oración muchas veces atrás? ¿Domingo atrás? Me dice, es que me cuesta orar. ¿Te digo algo? Es bueno escuchar el mensaje del Evangelio una vez más. Y recordar, hay uno que murió por ti, que ganó la comunión perfecta con el Padre por su sacrificio. Y una vez se descuida esa comunión. Dice, es que no me dan ganas de orar. Digo, alguien murió por ti, para que pudieses orar, estar en comunión con Él. Que no tengo ganas de congregarme. Digo, alguien murió por ti. Dice, Cristo el Señor
para que vivas en comunión con otros y apoye a tus hermanos. Es que no quisiera perseverar en la doctrina de los apóstoles, del Señor. No quisiera creer lo que creían estos apóstoles. Tengo mi propia forma de vida, de doctrina, mis propias creencias. Alguien murió por ti, para que vivas por Él y para Él. Y hay una palabra importante. Alguien murió por ti para que perseveres en esto. No para que sea un zigzag. No sé, a veces creo, después no creo. Creo, no creo. Y a veces la vida nuestra es así. Y hay que mirar para atrás. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué estela voy dejando? ¿Es un camino recto? ¿O un camino así, como decir, fuera esos señales como de terremoto, ¿cierto? El Señor quiere que cada día miremos para atrás y digamos, mira, hay una estela. Y esa estela da cuenta de que estamos buscando al Señor. Y si no ha sido así, si miras para atrás, tu vida es un terremoto. Es indicador de terremoto, ¿cierto? Y el Señor, quiero mirarte a ti, y solo a ti. Y quiero aprender a hacerlo, perseverando en la comunión con la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. No podemos quedar indiferentes ante el mensaje del Señor. La pregunta que hicieron es, ¿qué haremos? Arrepentimiento. Devolvernos, considerar nuestro pecado y maldad. Decir, Señor, te necesitamos. ¿Para qué? Para todo esto. Para creer lo que tú quieres que yo crea. Para vivir como tú quieres que yo viva. Para orar como tú quieres que yo ore. Los invito a orar. Señor, te damos gracias. Porque tú moriste en la cruz. Porque tú enmudeciste, tú te quedaste calladito. Porque tú fuiste en sacrificio por nuestros pecados. Tú moriste para eso, Señor. Y queremos pedirte que ante ese mensaje, Señor, de salvación, no quedemos indiferentes ninguno de nosotros. Y podamos decir delante de ti, Señor, Señor, te necesitamos. Perdona nuestros pecados. Quiero salir de este rincón y buscarte a ti, Señor. Quiero pedirte también que eso tenga vida en nuestros corazones y que eso nos guíe a perseverar en tu enseñanza, Señor. Perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones, sabiendo que tú eres el único Rey soberano, a quien debemos vivir, de dar honra y gloria. Porque tuyos somos, queremos vivir por ti y para ti. En el nombre de Jesús.